En la primera región del mundo espiritual, el hombre se halla rodeado por los arquetipos espirituales de las cosas terrestres. Durante la vida terrenal solo se llega a conocer las sombras de esos arquetipos captadas en su pensamiento. Lo que en la tierra simplemente se piensa, en esta región se vivencia. El hombre se mueve entre pensamientos, pero esos pensamientos son entidades reales. Lo que durante la vida terrenal percibió con sus sentidos, actúa ahora sobre él en su forma de pensamiento, pero el pensamiento no se le presenta ya como la sombra que se esconde tras las cosas, sino que constituye una realidad llena de vida, creadora de las cosas. En cierto sentido, el hombre se halla en el taller de los pensamientos en el que se configura y construyen las cosas de la tierra, porque en el mundo del espíritu todo es viviente, actividad y movimiento. Ahí, este mundo del pensamiento se halla en acción, creativo y formador, como un mundo de seres pensamiento vivientes. Allí percibimos cómo se forma lo que uno ha vivenciado en la existencia terrestre, del mismo modo que en el cuerpo físico se experimentan como realidad las cosas sensoriales, ahora en el estado de espíritu se vivencian como algo real las fuerzas formativas espirituales. Y como consecuencia de ello, uno ya no separa su corporalidad del mundo exterior restante como si fuera algo íntimamente emparentado con el propio yo. Entre los seres pensamientos que aquí existen, el hombre puede encontrar también el pensamiento de su propia corporalidad física. Se siente separado de ella, siente que sólo la necesidad espiritual le pertenece y cuando percibe el cuerpo como en el recuerdo, no ya en forma de ser físico, sino como pensamiento, entonces comprende que el cuerpo pertenece al mundo exterior. Aprende a considerar el cuerpo como algo que forma parte del mundo exterior, como una parte de éste. Por esto el hombre ya no considera más su corporeidad como separada del resto del mundo y como cosa más afín a su yo. Ahora siente todo el mundo externo, inclusive también sus encarnaciones corpóreas, como una unidad. Nuestras propias encarnaciones se funden aquí con el resto del mundo en una unidad. En aquella región se contemplan los arquetipos de la realidad física corpórea como una unidad a la cual nosotros mismos hemos pertenecido. Se siente una unidad en el mundo exterior global que incluye las propias encarnaciones corporales. Estas se funden ahí uniéndose con el mundo restante. Por lo tanto, uno contempla los arquetipos de la realidad físico-corpórea como si constituyeran una unidad a la que uno mismo perteneció, y por ello, con la observación misma, va llegando a conocer poco a poco su parentesco, su unidad con el mundo circundante. Y uno aprende a decirse: lo que se extiende aquí a tu alrededor fuiste tú mismo. Mas ese es uno de los pensamientos de la antigua sabiduría Vedanta hindú. El sabio hace suyo ya durante la vida terrestre lo que el otro experimenta después de la muerte, es decir, la captación del pensamiento de que él está emparentado con todas las cosas. El pensamiento que se formularía diciendo: tú eres eso. En la vida terrestre, ese es un ideal al que puede confiarse la vida del pensamiento, pero en el mundo espiritual es un hecho inmediato que se nos esclarece cada vez más inmediatamente la experiencia espiritual misma. Y en ese mundo, el hombre mismo se hace consciente poco a poco de que, por su verdadero ser, pertenece al mundo espiritual. Él se percibe como espíritu entre espíritus, como miembro de los espíritus primigenios y siente en sí mismo las palabras del espíritu primordial. Yo soy el espíritu primordial. La sabiduría del Vedanta dice: yo soy Brahman, es decir, yo pertenezco como miembro constitutivo al ser primordial del que surgen todos los seres. Uno descubre que lo que en la vida terrena se captó como pensamiento sombra, hacia el que aspira toda la sabiduría, en el mundo espiritual se vivencia de manera directa. De hecho, eso es algo que se piensa en la vida terrestre, sencillamente porque es un hecho en la existencia espiritual.
Así pues, durante su existencia espiritual ve, como si fuera desde una atalaya, como si estuviese situado en el exterior, todas las condiciones y hechos en los que se hallaba en la vida terrestre, y en la región más inferior del mundo espiritual vive de ese modo frente a las condiciones terrestres relacionadas directamente con la realidad físico-corpórea. En la tierra el hombre nace en el seno de una familia, de un pueblo y vive en un país determinado. Su existencia terrestre se ve determinada por esas condiciones y porque esas condiciones en el mundo terreno lo llevan implícito. Se encuentra con este o aquel amigo. Lleva adelante este o aquel negocio. Todo eso determina sus condiciones de vida en la tierra. Ahora bien, todo ello se le presenta durante su vida en la primera región del mundo del espíritu como entidad pensamiento viviente. En cierto sentido vuelve a vivenciarlo todo una vez más, pero lo experimenta desde su aspecto espiritual activo. El amor familiar que ejerció, la amistad que ofreció, cobran vida en él desde dentro y sus facultades se intensifican en esa dirección. Aquello que en el espíritu humano actúa como energía del amor familiar y de la amistad se ve fortalecido. En ese aspecto volverá a penetrar más tarde en la existencia terrestre como hombre más perfecto. Son pues las condiciones cotidianas de la vida terrestre las que maduran como frutos en esa región inferior del mundo espiritual. Y aquello en lo que el hombre por sus intereses estaba plenamente identificado en esas condiciones cotidianas, lo sentirá al fin en esa región durante la mayor parte de la vida espiritual entre dos encarnaciones. Los hombres con los que uno ha vivido en el mundo físico se vuelven a encontrar en el mundo espiritual. Así como todo lo que hizo propio mediante el cuerpo físico se desprende del alma, aquí también el vínculo que unía un alma con otra durante la vida física se deshace de las condiciones y relaciones que solo tienen significado y efectividad en el mundo físico. Aún así, todo lo que en la vida física eran almas del alma, tiene su continuidad en el mundo espiritual más allá de la muerte. Es natural que palabras que han sido acuñadas para las condiciones físicas no lleguen a reproducir con precisión lo que sucede en el mundo espiritual, pero si se tiene eso en cuenta podemos decir que describimos correctamente las cosas diciendo: las almas que estuvieron vinculadas en la vida física vuelven a encontrarse en el mundo espiritual para proseguir allí su convivencia. En la región siguiente fluye la vida en general del mundo terrestre como entidad pensamiento, a modo del elemento líquido del mundo del espíritu. Mientras el hombre encarnado físicamente observa el mundo, la vida aparece ligada a los seres vivos individuales. En el mundo espiritual se ha desprendido de ellos y fluye como si fuera sangre por todo ese mundo. Allí constituye la unidad viviente que existe en todo. Durante la vida terrestre, el hombre capta de todo ello un mero reflejo que se expresa en cualquier forma de devoción que el hombre sienta por el todo, ante la unidad y la armonía del mundo. La vida religiosa del hombre deriva de ese reflejo. El hombre se hace consciente de hasta qué punto el sentido abarcante de la existencia no se halla en lo separado, en lo transitorio. Contempla lo pasajero como un símil y un reflejo de algo eterno, de una unidad armónica, y así eleva su mirada con veneración y devoción hacia esa unidad y ofrece sus actos de culto. En el mundo espiritual ya no aparece el reflejo sino la verdadera forma como entidad pensamiento viviente. Ahí el hombre puede unirse realmente a la unidad que veneró en la tierra. En esta región aparecen los frutos de la vida religiosa y todo lo que con ella se relaciona. El hombre aprende a conocer entonces, por experiencia espiritual, que su destino individual no puede separarse de la comunidad a la que pertenece. Allí se va formando la facultad de reconocerse a uno mismo como miembro de un grupo. Las sensaciones religiosas, todo lo que ya en la vida aspiró hacia una ética pura y noble, extraerá energías de esa región durante una gran parte de la estancia espiritual intermedia, y el hombre volverá a encarnar habiendo incrementado sus facultades en este sentido.
mientras que en la primera región se está en compañía de las almas con las que uno se relacionó en la vida física precedente mediante los más estrechos lazos del mundo físico. En la segunda región entra uno en la esfera de todos aquellos con los que se sintió unido en un sentido más amplio, mediante una veneración común, una confesión religiosa común, etc. Hay que recalcar que las vivencias espirituales de las regiones precedentes subsisten durante su presencia en las otras. Por eso el hombre no se ve separado de los vínculos creados por la familia, amistad, etc., cuando ingresa en la vida de la segunda región y de las siguientes. Por otra parte, las regiones del mundo espiritual no están separadas entre sí como si fueran compartimentos. En realidad se interpenetran y el hombre no se siente presente en una región porque haya entrado en ella de alguna manera exterior, sino porque ha adquirido en sí mismo las facultades interiores para percibir aquello dentro de lo cual se hallaba hasta entonces, aunque sin percibirlo. La tercera región del mundo espiritual contiene los arquetipos del mundo anímico. Todo lo que vive en ese mundo existe aquí como entidad pensamiento viviente. Ahí se encuentra uno con los arquetipos de los apetitos, deseos, sentimientos, etc. Pero ahora en el mundo espiritual ya no hay ningún egoísmo que se aferre a lo anímico. E igual como toda vida en la segunda región, en esta tercera toda ansia, deseos, placer y displacer constituyen una unidad. El ansia, el deseo del otro, no se distinguen ahí de mi apetencia ni de mis deseos. Las sensaciones y sentimientos de todos los seres son un mundo común que incluye y envuelve a todo lo demás. Esta región es como si fuera la atmósfera del mundo del espíritu. Ahí dará frutos todo lo que el hombre realizó en la vida terrestre al servicio del bien común con dedicación desinteresada a sus semejantes. Porque con ese servicio y esa entrega vivió en un reflejo de la tercera región del mundo espiritual. Los grandes bienhechores del género humano, las naturalezas abnegadas, los que realizan los grandes servicios a las comunidades, adquirieron su facultad para ello en esta región después de haber alcanzado en vidas anteriores la disposición para llegar a estar en especial afinidad con dicha región. Es evidente que las tres regiones descritas del mundo espiritual se hallan en una determinada relación con los mundos subyacentes, con el mundo físico y el anímico, porque contienen los arquetipos, los seres pensamiento vivientes que adoptan existencia anímica o corporal en esos mundos.